Ya, está grabando entonces, muchachos. Muy buenas tardes a todos. Y vamos a partir con la clase. El día lunes, por temas de laborales, no pude. Pensé un poquito, estoy aquí viendo algo ahí. No pude hacer la clase, pero vamos bien con los plazos. Queda tiempo, así que continuamos ahora para ir dándole ya punto final a este segundo módulo. Que ahora, como les comentaba en la clase anterior, nosotros ya nos metemos aquí un poco en lo que es el diseño de esta cosa, ¿ya? De dónde viene el análisis detrás de todo lo que considera para el diseño de las obras, ¿ya? Obviamente acá hay un análisis de información, ¿cierto? De datos. Lo que nosotros principalmente analizamos acá, o todo, no principalmente, todo lo que nosotros analizamos acá proviene de lo que es el análisis de oferta y demanda, ¿cierto? Y yo les comentaba que la oferta y la demanda, en este caso, son los que, digamos, juegan entre ellos, por así decirlo. Uno entrega el recurso, el otro lo consume, y en función de ese análisis, de ese balance que hay en ese juego que se genera entre la oferta y la demanda, finalmente, entre medio, como el jabón del sándwich, están las obras, ¿ya? Las obras civiles, para poder tener la oferta disponible, el tiempo que sea necesario para satisfacer la demanda. Porque finalmente aquí el problema es que la demanda es, entre comillas, fija. O sea, nosotros necesitamos generar una cierta cantidad de energía hidroeléctrica, necesitamos a lo mejor regar, ¿cierto? Necesitamos a lo mejor agua para consumo. Parte de esa agua que va a estar almacenada se va a evaporar, las plantas van a evapotranspirar, etcétera. Todo eso se hace parte de la demanda. Por lo tanto, la oferta, como nosotros sabemos que es variable, es estacionaria, ¿cierto? Va a depender en este caso de la época del año en la que estemos, vamos a tener más o menos oferta. Por lo tanto, el embalse llega en este caso a poder satisfacer la demanda en todo momento en función que se almacena agua para el futuro, ¿ya? Para los periodos en que no exista agua de manera natural, entre comillas, por así decirlo. Entonces, para poder determinar este balance entre la oferta y la demanda, se utiliza una herramienta que se denomina un balance hídrico. El balance hídrico en estricto rigor es un balance de masas, ¿ya? De masas de agua. Entonces, nosotros dentro de este balance definimos cuál es la oferta y cuál es la demanda. Como oferta nosotros tenemos lógicamente los caudales, ¿ya? El análisis fluviométrico, los caudales de agua del río son los que a nosotros nos permiten determinar cuánta es el agua disponible dependiendo de la época del año. Entonces nosotros como análisis fluviométrico, obviamente lo que vamos a analizar son los datos históricos, ¿ya? Son los datos históricos de la información que se posee respecto a el río donde nosotros vamos a instalar la presa. Entonces, esta información histórica se le va a aplicar método estadístico, se va a hacer un análisis ingenieril detrás de esa información y con ello se va a proyectar cómo se va a comportar la oferta, el recurso de agua en el futuro. O sea, en función de, si yo estoy analizando esto hoy, año 2021, yo utilizo los datos históricos que pueden venir desde el año 1920, 1930, 1940, 1960, desde cuando tenga datos, y voy con eso a proyectar cómo se va a comportar el recurso hídrico desde el año 2030, por ejemplo, que entre en operación mi sistema en adelante. ¿Se entiende, no? Voy a utilizar el pasado para proyectar el futuro. Esa es la idea de cómo utilizar los datos de la oferta, en este caso el recurso hídrico, para poder dimensionar obras. Igual es un supuesto súper arriesgado porque estoy diciendo de que en función de cómo se ha comportado el régimen de caudales de un canal, o sea, perdón, de un río, durante los últimos 80 años, yo estoy diciendo que los próximos 80 años se va a comportar de la misma manera, entonces es arriesgado. Por eso es que cuando se diseñan estas obras, no se diseña para los datos, digamos, existentes del pasado. En sí, se utilizan como base, pero se proyectan al futuro con un factor de seguridad, por así decirlo. ¿Se entiende?
con un factor de seguridad para asegurar que la obra va a poder retener grandes cantidades de agua que se puedan generar. ¿Ya? Y por el lado de la demanda, tenemos todo lo que va a demandar agua desde mi embalse. El riego, la hidroelectricidad, el caudal ecológico, el consumo en el caso que sea para consumo. Nosotros particularmente aquí nos vamos a enfocar en riego y en generación hidroeléctrica, ¿ya? Porque en estricto rigor para consumo en Chile no se utiliza mucho, se utiliza en algunos lugares. De hecho, el Colbún abastece a un sector de la población de Maule con agua para consumo, ¿ya? Pero son pocos en realidad los que se utilizan para consumo a través de un embalse. Este análisis de masas que yo les comentaba se llama balance de masas porque en estricto rigor lo que uno evalúa, tanto en la oferta como en la demanda, son volúmenes de agua. ¿Y por qué es lo mismo hablar de volumen o hablar de masa? ¿Por qué al final es lo mismo? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué característica tiene igual todas estas variables? ¿Se entiende, no? O sea, lo que yo hago es que digo masas de agua, kilogramos de agua. Yo digo, a mi embalse están llegando, que es el afluente, los caudales están llegando, no sé, al año 1 millón de kilos de agua, mientras que están Profe, saliendo en el año ¿ya por un 900.000. tema de tiempo o no? Tiene que ver un poco con el tiempo, pero aún no. Después le voy a hacer esa pregunta. Es que Primero, usted había dicho el otro día que era porque el volumen era más cuantificable que el caudal, y otra porque había un dato de que el tiempo era el mismo para todo, entonces se podía ocupar el mismo volumen. perfecto. O sea, se Es que ocupaba eso, solamente el volumen. es que eso, Emilio, al final es la transformación de cómo yo llego a obtener volúmenes, ¿cierto? Porque yo aquí tengo caudales. Y como todo esto se analiza en el mismo intervalo de tiempo, al multiplicarlo por el mismo intervalo de tiempo voy a obtener volúmenes. Pero en estricto rigor lo que yo estoy evaluando aquí son masas. Pero puedo tratarlas como volumen. ¿Por qué puedo tratarlas como volumen? ¿En qué similitud tienen todas estas variables? Para que pueda hablar de masa o de volumen. ¿Qué es igual en todas estas variables? Eh, La masa, ¿qué es igual? el caudal era área por velocidad. No, Eh, la masa estoy hablando. ¿A qué es igual la masa? masa, eh, ¿usted está hablando de del ramo o de la masa en general, digamos, en física? La masa en general, pues la masa de un cuerpo, ¿qué es igual? La masa, densidad por... espera, o sea, densidad por volumen. ¿Cierto? Sí, Entonces, cuando nosotros acá hablamos de masas o de volumen, porque en estricto rigor aquí nosotros estamos trabajando con agua y todos tienen exactamente la misma masa específica. Por lo tanto, con eso nosotros podemos decir que trabajar con volumen es exactamente lo mismo que trabajar con masa. Si al final la masa específica es igual en todas estas variables. ¿Ya? Bien, pensé un poquito que estoy arreglando aquí la pizarra, que algo le pasó, para variar. Espérame un cachito. No, espérame un segundo, por favor. ¿Qué hice aquí?
No sé qué pasó. Que... Denme un segundo, chiquillos, por favor. Vuelvo en un 30 segundos. Ya. Perfecto. Entonces, este análisis de masas, ¿cierto? Yo ya tengo todos los datos históricos de lo que ha pasado en este río, en esta cuenca, y en función de esa información, yo proyecto los datos a futuro, ¿ya? Entonces yo voy a tener los datos que tengo de enero, febrero, marzo y de todos los meses, de todos los años para los que tenga registro de datos. Y con esos datos yo voy a proyectar cómo se va a comportar enero, febrero, marzo, abril de los años futuros, cuando el embalse esté operando. O sea, en el año 2030, 2035, no sé, hacia adelante. Cuando empiece a operar. Entonces, este análisis de balance de masa, tengo que hacerlo a partir del primer día de operación del sistema. Cuando esto empiece a funcionar, el embalse, va a empezar a existir el balance de masas. No sé si se entiende eso. El primer día que empieza a operar la central, el embalse, va a empezar a generarse o a producirse la ecuación de balance. Entonces yo obviamente el primer día que empiece a operar el sistema, yo voy a tener un volumen inicial, que va a ser el embalse lleno. Mientras el embalse ya está lleno, yo empiezo a funcionar en este momento, el embalse yo lo llené previamente, lógicamente, lo llené, y empieza a operar hoy día el embalse, a las 8 de la mañana. Por lo tanto, a las 8 de la mañana con un minuto está llegando caudal de agua. Todo esto es un sistema continuo, variable, pero continuo. Los caudales llegan y van a llegar durante todo el año, van a llegar más o menos, pero va a llegar. Mientras está saliendo, ¿cierto? Eso sería la oferta. Y mientras está saliendo de mi muro, de mi embalse, un caudal de agua asociado al caudal ecológico, ¿ya? Que generalmente el caudal ecológico es un 10% del caudal medio anual. Y ya vamos a ver lo que es el caudal medio anual. Y ese caudal ecológico existe, es el caudal mínimo que se tiene que evacuar desde el embalse, tal que asegure la existencia de la flora y fauna, aguas abajo del embalse. Está el volumen de evaporación que se produce desde el espejo de agua del embalse. Como es agua que está embalsada, se va a generar una piscina gigantesca, ¿cierto? Y esa piscina, al estar en contacto con el sol, la superficie de esa piscina, ¿cierto? El espejo de agua, al estar en contacto con el sol, lógicamente la radiación va a generar que se evapore, ¿ya? Por lo tanto, voy a perder un cierto volumen de agua. La evaporación, perdón, la generación de energía hidroeléctrica. Para poder mover mis turbinas y generar energía hidroeléctrica, yo voy a necesitar un cierto caudal de agua. Por lo tanto, ese caudal también va a ser en este caso una demanda, ¿ya? Tenemos el caudal de riego. También vamos a sacar agua de ahí, un cierto caudal, para poder regar los cultivos de los regantes. Y finalmente vamos a tener un BDX, que ya vamos a ver lo que es. Si yo estoy analizando entonces, yo digo, mi central va a empezar a operar, mi embalse va a empezar a operar el 1 de enero del año 2022. Justo a las
8 de la mañana. Entonces yo ya tengo mi embalse que lo llené durante un año, ¿cierto? El año anterior, por ejemplo, lo empecé a llenar, lo tengo lleno, y yo digo, la operación empieza el 1 de enero del año 2022. Entonces voy a tener el volumen inicial en embalse lleno, mientras me van a estar llegando caudales de agua, ¿cierto? Que yo ya los proyecté con los datos históricos que tenía, ya hice ese análisis estadístico, y mientras va a estar saliendo caudal para el caudal ecológico, el caudal para generación de energía hidroeléctrica, el caudal para riego, y van a existir otros volúmenes también que van a estar saliendo de ahí. El 31 de enero, o a ver, no le puedo decir. Este análisis se realiza mes a mes. Por lo tanto, el BDX, ¿qué creen ustedes que sería? Que El sería diferencial entre los meses, pues, el diferencial no entre los meses. No. entre el caudal, pues, el Estamos- caudal de demanda, a ver, entre la oferta de cada mes. Ya. Pero, ¿qué sería el BDX? Si le da, ¿qué oferta sería el BDX? Sería como la oferta, como relacionada como con la incertidumbre, digamos, de la lluvia, no sé. No, no. El BDX se obtiene, en este caso, a partir del resto de las variables. En la oferta, que es lo que está a la izquierda de esta igualdad, el embalse lleno más caudales, menos la demanda, que son todas estas variables que están en el lado derecho. Y con eso yo voy a despejar el BDX. ¿Qué sería entonces el BDX? La diferencia entre la oferta y la demanda. ¿Y qué sería? En palabras, ¿cómo lo describiría? Es ¿Qué sería? como lo que faltaría lo que faltaría o lo que sobraría Perfecto. para satisfacer la demanda. No tan perfecto. Sería, el BDX sería lo que ustedes tendrían al final del mes. Si yo estoy analizando el enero del año 2023, cuando entró en operación esto, yo empiezo a analizarlo desde el 1 hasta el 31 de enero del año 2023. Entonces yo voy a hacer este análisis de volúmenes para el mes, ¿cierto? Los caudales los voy a multiplicar por las cantidades de segundos que tiene el mes, etcétera. Y con eso voy a determinar los volúmenes de todo el mes. Entonces, al restar de la oferta, le voy a restar la demanda, voy a obtener el volumen final, el volumen disponible en el embalse el 31 de enero del año 2023. Y luego ese volumen final del 31 de enero del año 2023 va a pasar a ser el volumen inicial de febrero del año 2023. Y voy a volver a repetir este análisis de balance. ¿Se entiende, no? Quiero explicarlo con la pizarra, pero no le he podido descargar, tuve que instalarlo de nuevo porque algo pasó. Así que estoy esperando que descargue, que se instale y le explico con números esto, con un ejemplo. Pero es lógico, o sea, si ustedes tienen el 1 de enero, usted a principios de mes, supongamos que los que trabajan, ¿cierto? Les pagan y tienen disponible, no sé, 500 lucas para el mes. En compras, en salida a carretear, en una bebida que se compraron, en benzina para el auto, todo eso, gastaron 400 lucas en todo el mes. ¿Cuánta plata les queda a fin de mes? 100 100 lucas. lucas. 100 lucas. Y esas 100 lucas pasan a ser las que tienen disponible para el mes siguiente. Y a esas 100 lucas que tienen disponible el mes siguiente le van a sumar el sueldo del mes. 500 lucas más. O sea, ahora ya van a tener 600 lucas. Profe, ¿eso ¿Me se le hace? llama remanente o nada que ver? No sé cómo le llamarán acá. Ahí no lo sé. No sé cómo le llamarán acá, la verdad. Le mentiría. Pero eso es lo que quiero que entiendan. Entonces Pero acá es lo mismo. Son es como volúmenes lo que de uno agua. va acumulando nomás, como el exceso que uno le va quedando y que lo guarda para el mes siguiente. Exacto. Ahora, lógicamente, ese volumen final siempre va a ser menor que el embalse lleno. Es lógico, ¿cierto? Si el embalse lleno ya no puede tener un volumen mayor, es el embalse lleno.
sea, ustedes cuando llenan una piscina, cuando la piscina está absolutamente llena, no pueden echarle más agua que eso porque se va a empezar a salir, po, ¿cierto? Entonces nunca ese VDX va a ser mayor al volumen inicial del proceso. Ya, ahora, Pero el VDX siempre es mayor o igual a cero. el VDX siempre, ya, Porque si fuera menor sería un problema. es que para allá vamos. Ahí hay algo también que quiero comentarles. Esa posibilidad puede pasar. A ver si me conecta esta cosa. Ahí está. Ya. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo el ejemplo. Supongamos que, ahora, yo lo proyecto, recuerden. Yo proyecto esta cosa. Esto en algún momento va a empezar a funcionar y va a operar, pero yo inicialmente esto yo lo proyecto con los datos históricos que tengo. Entonces supongamos que el volumen inicial son, vamos a trabajar con números chiquititos, son 100 metros cubos que hace el embalse lleno. ¿Ya? El volumen asociado a los caudales durante todo el mes, que yo se lo voy a determinar con los caudales, ¿cierto? Como tengo caudales de agua, lo voy a multiplicar en este caso, el volumen es Q por tiempo. Los caudales son, no sé, no le voy a poner número, pero son tantos metros cubos por segundo y lo voy a multiplicar por los segundos que tiene el mes, porque este análisis yo lo hago mes a mes. Entonces tengo que multiplicarlos por los segundos de todo enero. Y los segundos de todo enero son 31 días por 24 horas por 60 minutos y por 60 segundos, ¿cierto? ¿Estoy bien? Sí. Ahí está la cantidad de segundos del mes. Y eso me va a dar, por ejemplo, que aporta, no sé, 50 metros cubos los caudales de agua del mes de enero. Y aquí es donde yo estoy aplicando estadística, porque aquí yo estoy utilizando los datos históricos que tengo de, de mi cuenca. Y los voy a utilizar como que van a suceder en el futuro, cuando esto esté operando. ¿Se entiende? Porque este dato de caudal yo no lo conozco, pues si este dato de caudal va a empezar a funcionar en 5 años más, en 10 años más, en este caso estábamos hablando del próximo año, el año 2022, ¿ya? Pero va a ser en el futuro, yo no conozco ese dato caudal, yo no sé cuánta agua va a traer el río. Por tanto, tengo que suponerla en función de datos estadísticos, y la estadística es el pasado. ¿Cómo se han comportado los caudales en los distintos meses en este río en el pasado? Y eso yo voy a decir, a futuro también va a pasar eso. Ya, esa es la entrada, esa es la oferta. Mientras que la salida, la demanda, es el caudal ecológico, ¿cierto? Determino el volumen ecológico asociado al caudal ecológico, que el caudal ecológico es un 10% del caudal medio anual. ¿Ya? Y eso lo multiplico por el tiempo del mes. 31 días por 24 horas por 60 minutos por 60 segundos. Eso es para el mes de enero, 31 días. Si fuera febrero serían 28 días. El caudal de evaporación, el volumen de evaporación, perdón. El volumen de evaporación, vamos a tener nosotros supongamos que estamos mirando desde arriba el embalse, y así es la superficie de inundación. Eso es lo que va a estar, todo esto es agua. Entonces esto tiene una cierta área, y el sol, al estarle pegando a esa agua, va a generar que ésta se evapore. ¿Se entiende eso, no? El agua en la piscina en verano pierde un cierto volumen debido a la acción del sol sobre ella, la evapora. Y esa evaporación es, no sé, a lo mejor es en lámina de agua, 10 milímetros de agua evaporaron, 20 milímetros de agua evaporaron. Y al multiplicar la evaporación por el área, tengo el volumen de evaporación. Y supongamos que eso es el volumen ecológico. Espérense, voy a borrar esto para acá. Supongamos que el volumen ecológico asociado al caudal ecológico fuese, no sé, 10 metros cubos. El volumen de evaporación, que va a ser la lámina de agua evaporada por el área, supongamos que eso va a ser 1 metro cubo.
el volumen asociado al caudal para generación hidroeléctrica. Supongamos que eso va a ser 50 metros cúbicos. Y el volumen asociado al caudal de riego, que supongamos que eso va a ser 30 metros cúbicos. Entonces mi análisis de balance de masa es que tengo un volumen inicial, que es mi embalse lleno, y no puede tener más agua que eso el embalse, porque eso es el embalse lleno, que son 100 metros cúbicos el 1 de enero del año 2022. ¿Ya? Ahí es cuando entró en operación mi sistema. Durante todo el mes, entre el 1 de enero y el 31 de enero, ¿cierto? Los caudales generaron un volumen de aporte al embalse de 50 metros cúbicos. Mientras que durante todo el mes también, entre el 1 de enero y el 31 de enero, eh, salieron 10 metros cúbicos de agua, que son el mínimo para mantener el ecosistema funcionando. Ese es el volumen ecológico. Más el volumen de evaporación, que era 1 metro cúbico, que es lo que evapora desde la superficie libre del agua, más el volumen asociado al caudal hidroeléctrico, que son 50 metros cúbicos para generar energía hidroeléctrica, más 30 metros cúbicos, que son el volumen asociado al caudal de riego. Y eso voy a tener un BDX, que es el volumen final. Por lo tanto, BDX va a ser igual a 150 menos 10 más 1, 11, más 50, 61, más 30, 91. Por lo tanto, BDX el 31 de enero es igual a 9,59 metros cúbicos. Y eso, 59 metros cúbicos, que son al 31 de enero del año 2022, va a pasar a ser el volumen inicial del 1 de febrero del año 2022. Va a ser el volumen inicial. Esa agua le va a quedar a mi embalse el 1 de febrero del año 2022. Y ahora voy a tener 59 metros cúbicos como oferta, más los caudales, que supongamos, no sé, que llegan ahora en febrero, llegan menos, 45 metros cúbicos. Mientras que la demanda, ¿cierto? En función de los datos que utilizamos anteriormente, supongamos que eh, el caudal ecológico, el volumen ecológico sigue siendo 10 metros cúbicos, que en estricto rigor dice ser menos porque son menos días que va a estar sacando agua, más 1 metro cúbico, que es la evaporación, más el caudal, el volumen asociado al caudal hidroeléctrico, que son 50, más 30 de riego, más el volumen final al 28 de febrero del año 2022. Por lo tanto, BDF, el volumen final, es 59 más 45, que serían 104, menos 11, 61, menos 81. No, 91. Por lo tanto, el volumen final al 28 de febrero es 13 metros cúbicos. Y ese volumen final del 28 de febrero pasa a ser el volumen inicial del 1 de marzo del 2022. ¿Me van siguiendo, no? Y ahí nuevamente el balance. 13 más en marzo a lo mejor me llovió un poco, ahora los caudales suman 50. ¿Me van siguiendo, no? ¿Se entiende cómo es este balance? Sí, profe. Ahora bien, aquí nos va dando números positivos. O sea, partimos con el volumen de embalse lleno y terminamos un mes con 59 metros cúbicos al 31 de enero. Al 28 de febrero terminamos con 13 metros cúbicos. En marzo vamos a terminar a lo mejor con otro volumen positivo. Pero podría darse que me den en algún momento un valor negativo o cero de volumen final. Y un valor cero de volumen final indica que el embalse se quedó sin agua. Y si es negativo, significa que el embalse se quedó sin agua antes de fin de mes. O sea, no alcanzó a llegar a fin de mes con agua. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer para que el embalse no se quede sin agua? Sin interferir con la demanda. Tendría que aumentar la oferta. ¿Y cómo lo aumento?
aumentando los caudales de afluente, el volumen de afluente. ¿Y cómo voy a aumentar los caudales? Tendría que hacer O sea, el que volumen, llueva, eh, tendría que sembrar las nubes como la para que llueva. ¿Cómo puedo aumentar la oferta? Que es la única alternativa que tengo para aumentar la oferta. no sé, profe, no se me ocurre. Lo único que se me ocurre es como modificar eh, no sé, profe. Si no puedo modificar el afluente, que son los caudales, porque eso me lo entregan a la... No lo puedo tocar. ¿Qué es lo único que está bajo mi poder aumentar para que los volúmenes finales no sean negativos o cero? Hay O una sea, pura cosa que puedo cambiar. el volumen inicial, pero eso. Exacto. Exacto. Solamente puedo modificar mi volumen inicial. ¿Y cómo lo modifico, mi volumen inicial? ¿Qué me implica? Que ya no sean 100 metros cubos, sino que a lo mejor sean 200 metros cubos. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo Tiene que hago traer para poder agua almacenar? de otro lugar, ¿o no? Como, No. No. ¿Cómo hago para poder almacenar más agua? ¿Cómo ustedes harían que la piscina donde se quieren bañar, en vez de bañarse en 100 metros cubos, quieren que sean 200 metros cubos de agua? ¿Qué tendrían que hacer con la piscina? aumentar las dimensiones Que sea más grande, po. ¿Y cómo pueden aumentar entonces las dimensiones? ¿Cómo pueden almacenar más agua? o sea, en los embalses debería ser aumentando la altura. Perfecto. Aumentando la altura del muro. Sí, Entonces, estos 100 metros cubos, que después yo dije, no, necesito que sean 200 metros cubos, ese es un dato de entrada. Yo voy a hacer mi balance, mi embalse va a funcionar para los próximos 60 años. Desde que empieza a operar. Va a empezar a operar el 1 de enero del año 2022, tiene que durarme 60 años, tiene que vivir hasta el año 82. Así como nosotros vimos el proyecto alcantarillado que eran 20 años de vida útil, estos son 60 o 50, depende. Supongamos 60. Entonces yo voy a hacer este análisis de balance de masa mes a mes para los 60 años. Y si me dan negativos o cero en alguno de esos cálculos, entonces significa que yo voy a tener que aumentar el volumen de almacenamiento inicial, aumentar el tamaño del embalse. Y la única forma de aumentar el tamaño del embalse es que el muro sea más alto. Entonces, en función de este volumen inicial del embalse, cuando yo encuentre este volumen tal que durante los 60 años yo tenga puros valores positivos de almacenamiento de agua, yo ahí voy a decir, este es el volumen que necesito que mi embalse acumule a embalse lleno para poder satisfacer la demanda en 60 años. Y ese volumen, yo lo voy a relacionar ¿con qué lo voy a relacionar directamente? Con la altura del muro. Tal vez para 100 metros cubos, un volumen inicial de 100 metros cubos, a lo mejor mi muro tenía una altura de 150 metros. Pero ahora necesito un volumen inicial de 200 metros cubos, entonces la altura del muro va a ser 180 metros. Y con eso defino el tamaño de mi obra. ¿Se entiende? ¿Queda claro o queda alguna duda? profe, ¿Sí? pero generalmente lo hacen asegurando los años que usted dice que son 60 nomás, o a veces tratan de evadir, digamos, como este aumento de altura, porque igual es complicado, o sea, aumentar la altura del muro, pues. Es No que sería yo mejor estoy, dimensionar de una, digamos. pero si yo estoy haciendo este análisis, yo lo estoy haciendo durante la etapa de diseño. Mi embalse todavía no existe, existe solamente en papel. Este es el estudio básico para definir las obras que voy a construir después. Ya, pero
Entonces está como normado esa cantidad de años o Sí, 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 ya. sí. La vida útil de un embalse son 50, 60 años. Pueden ser Ah, más, ya. bueno, va a depender de la, digamos, del tipo de embalse, depende de varios factores en realidad, ¿ya? Pero sí, efectivamente, supongamos que 60 años es el horizonte al cual tengo que evaluar mi embalse. Ya. Todo esto que yo estoy diciendo aquí, todo esto está en el papel, esto se hace antes, esto es la etapa básica de estudio. Yo aquí ni siquiera estoy diseñando obras, aquí no estoy haciendo un diseño estructural de algo, nada, yo aquí estoy haciendo ingeniería básica, estudio de datos, ¿no? Ujú. ¿Ya? Y con esto yo voy a dar el pie para después entrar, esto es como el anteproyecto que vimos en el alcantarillado. Después voy a entrar en ingeniería de detalle, ahí es donde hago la ingeniería dura, la ingeniería estructural, la ingeniería hidráulica, cómo se van a ejecutar las zonas, etcétera. Y después de que se ejecute, va a empezar a operar. Pero aquí yo estoy haciendo todo el análisis para verificar que mi proyecto cumpla los 60 años. Ujú. Entonces acá dice, el balance hídrico permite determinar el volumen que debe poseer el embalse para satisfacer la demanda solicitante del sistema bajo la oferta que éste es capaz de entregar. Ahí está, po. Ese párrafo dice todo lo que nosotros acabamos de conversar acá. Este volumen se asocia a una superficie de inundación y en función de esa superficie de inundación yo voy a determinar cuál es la altura del muro. ¿Ya? Y después lo vamos a ver por qué. Precipitación ya lo vimos y me interesa meterme aquí en el análisis fluviométrico. A diferencia de los datos pluviométricos, lo importante de este análisis es determinar cuáles son los caudales medios, mínimos y máximos. Porque los valores de precipitación, a diferencia de los datos de caudales, es que los datos de precipitación se acumulan en masa, ¿cierto? O sea, si llueve hoy día 8 milímetros, mañana llueve 10 milímetros y no llueve más en todo el mes, en total en el mes llovió 18 milímetros. Pero si el caudal promedio de hoy día en el río fue de 3 metros cúbicos por segundo y mañana 2 metros cúbicos por segundo, no podemos decir que el caudal del mes son 5 metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Porque esos son valores instantáneos. Los caudales son instantáneos. Puedo estar midiendo ahora justo 3 metros cúbicos por segundo, a lo mejor en 10 minutos más van a estar pasando 2,5 metros por segundo, en 10 minutos más van a estar pasando 2,2 metros cúbicos por segundo, son valores instantáneos. A diferencia de la lluvia, que es acumulable, ¿ya? Por ser masa. No estoy analizando en función del tiempo, sino que en función netamente de la masa que aporta la lluvia. Por lo tanto, del análisis fluviométrico, yo lo que voy a poder determinar son caudales mínimos. ¿Cuánto fue el mínimo caudal que trajo el río durante el mes de enero del año 2010? ¿Cuánto fue el máximo caudal que pasó por el río el mismo mes del mismo año? ¿Y cuánto fue el medio, el caudal medio? El caudal medio, lógicamente, es el promedio de los caudales de todos los días de todo el mes. Y en este caso, cada uno de esos tres opciones, mínimo, máximo, medio, me van a dar la posibilidad de determinar para lo que yo lo quiera diseñar. Por ejemplo, el caudal mínimo se utiliza para diseñar la boca toma. Porque a mí me interesa conocer cómo se comportan los mínimos caudales que trae el río en mi registro histórico. ¿Por qué para la obra de toma eso es relevante? Porque la hora de toma funcionaba con menos energía, o sea, ocupaba menos energía, ocupaba la energía de la velocidad, creo, y No. está más... La obra de eh, toma es mm. la que capta el agua y ¿Verdad? la, Sí, pues. y la La otra era la de conduce, paso. claro, y la conduce para, en la válvula, en la turbina, generar energía hidroeléctrica. ¿Ya? Entonces, lógicamente, a mí me interesa saber cómo se comportan los caudales mínimos, porque los caudales mínimos es cuando el río trae menos agua. Y a mí me interesa porque en función de eso yo voy a determinar dónde, a qué cota, tengo que ubicar la hora toma. Porque si yo determino que el nivel de agua asociado a caudales mínimos va a estar acá, para caudal mínimo,
no va a entrar agua a mi sistema. Profe, se salió la Y ya empezó con pantallita. la cuestión. No sé cuál es el problema que tiene. El otro día pasó lo mismo. No sé si fue con ustedes o con otro curso, pero estoy con problemas con el tablet. Se me está desconectando del computador. Ahí lo voy a iniciar de nuevo a ver si ahora lo rescato. Lo que pasa es que comparto. Ah, no, nada que ver ese. Comparto el tablet con mi hija y tiene 2 años y medio. Entonces comprenderán que no entiende mucho de que estas cosas son delicadas. Pasa mal el suelo el tablet que donde tiene que estar. Al menos Profe, la compra una tablet económica, por último. Es que igual es su herramienta de trabajo. sí, sí, ya lo conversé ya con mi señora, le vamos a comprar uno más económico. Antes que me lo rompa también. Sí, Ya, pues. entonces el nivel de agua, que es asociado a los caudales mínimos, queda por debajo de la obra toma, entonces la obra toma pierde su utilidad, po. Si no va a entrar agua y no voy a poder generar energía. Entonces, para esta obra, para la obra toma, a mí me interesa diseñarla, porque nosotros lo que estamos haciendo con el balance de masa acá, estábamos diseñando el muro. Pero hay otra obra más que hay que diseñar, pues hay que diseñar el vertedero, hay que diseñar la obra de toma, el túnel de aducción, el túnel de desvío, las ataquillas, todo eso se diseña de otras formas. Nosotros solamente nos metemos aquí en el diseño del muro, ¿ya? Pero tienen que entender que, ¿para qué me sirven los caudales? Y los caudales mínimos me sirven para determinar dónde voy a ubicar la obra de toma. ¿Por qué? Porque siempre yo tengo que asegurar que mi nivel de agua va a estar por sobre la obra de toma. Si no, no va a entrar agua a mi sistema po, y no voy a generar energía, po, que es para lo que la quiero. Entonces, ¿qué utilidad tiene? El volumen del embalse, el volumen de llenado del embalse, o sea, ya el agua, ¿cierto? Que va a estar dentro del embalse constantemente acumulado, se diseña generalmente con los caudales medios. Los mínimos ya vimos que es para la obra de toma. Y los caudales máximos, lógicamente, me interesa conocer los caudales máximos porque los caudales máximos son los que van a tratar de pasar por sobre mi muro. Entonces, ¿para qué? Para diseñar qué obra me sirven los caudales máximos. Para diseñar la altura del muro igual, pues, o sea, puede el muro Mm, quedar muy abajo y Es que escurrir el el muro es agua. con caudales medios. El volumen del embalse Ah, puede ser ya. diseñado por estimación por caudales medios. Y el volumen del embalse tiene relación con la altura del muro. Entonces, con los caudales máximos, ¿qué obra diseño con los caudales máximos? El tipo de turbina, digamos, que se debe usar, todo eso, pues, ¿no? El vertedero. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que los caudales máximos son los que van a sobredemandar a mi muro. Esos son los que van a querer pasar por arriba del muro. Si en algún momento se generan esos caudales máximos, van a querer pasar por arriba del muro. Por tanto, el vertedero se diseña en función de los caudales máximos, ya que él va a ser el encargado de evacuar los sobrantes de agua. Ah, pero siempre se asume que hay una sobrante de agua. O sea, No, siempre existe un es que puede, vertedero. sí, siempre existe un vertedero. Sí, Ah, por ya, ya. supuesto, Ya. siempre, siempre tiene que existir un vertedero porque siempre, acá nosotros, voy a volver a decirle, yo diseño todas mis obras en función de datos estadísticos que van a suceder en el futuro. Por eso apliqué estadística, porque van a suceder en el futuro, no en pasado. No sé si van a pasar o no. Y los trabajé en función de los datos, de los datos históricos. Y esos datos sí los conozco, porque eso sí pasó. Pero estoy utilizando datos proyectados para poder diseñar mi sistema. Por lo tanto, son datos, una proyección. Si cometo un error, chao proyecto. Va a pasar el agua por arriba y chao muro y chao todo el resto. Entonces, por lo tanto, yo tengo que sí o sí considerar los casos más extremos, que son los caudales máximos, para que se produzca o los datos de crecida, que me van a generar una solicitación sobre mi muro, que si no estoy asegurado, ¿cierto?, con un vertedero para poder evacuar esa agua, me lo va a romper. ¿Ya?
¿Cuáles son los datos fluviométricos? Aquí tenemos, por ejemplo, una estación que es la Río Niblinto, antes de Canal Alimentador, del embalse de Coihueco. Busquemos esa estación. Estos son los caudales medios mensuales. Acá están las estaciones. Parece que la tenía marcada. A ver. Aquí. Nos metimos aquí nosotros los datos fluviométricos de la DGA, de las estaciones DGA. Octava región, ahí está. Coihueco está en la octava región para los que no saben. Y buscamos la estación Río Niblinto antes de Canal Alimentador en Embalse Coihueco. Y aquí está la estación. ¿Ya? Ahí está la estación instalada. En ese peladero que está ahí, en alguna parte de aquí está instalada la estación. Que yo diría que está mal ubicada. Yo podría asegurar que está más acá. Porque aquí está claramente el canal evacuador del embalse. Si buscamos el código es 0811-2001-3, suspendida el año 2006. Hasta ahí llegó la estación. ¿Ya? La suspendieron. 0811-2001-3, ahí está el código, que es con ese código yo puedo buscarlo en la página de la DGA y descargar la información. Fíjense que aquí tengo información hasta el año 2002. Ya en el 2006 se descontinuó esta estación. Entonces aquí me entrega los caudales medios mensuales. Caudal medio mensual quiere decir que durante el mes, por ejemplo, el enero de 1979, yo lo que tuve durante el mes, en enero de 1979, aquí están los caudales y aquí está el tiempo. Entonces aquí nosotros estamos analizando la ventana de los 31 días de enero, ¿cierto? Y que puede ser ahí, por ejemplo, el tiempo, ahí hay 24 horas del 1 de enero, ahí están las 24 horas del 2 de enero, el 3 de enero, el 4 de enero, etcétera, hasta llegar al 31 de enero. Ahí están las 24 horas. Y durante esas 24 horas los caudales van variando, los caudales van variando segundo a segundo, son datos instantáneos. Entonces el comportamiento de los caudales durante el mes de enero, supongamos que pudo haber sido una cosa así. Así se han comportado los caudales durante los 31 días de enero. Si yo me voy específicamente a las 4 de la tarde del 1 de enero, el caudal a las 4 de la tarde el primero de enero a lo mejor era, no sé, 5,13 metros cubos por segundo. Si yo me voy a las 6:35 de la tarde del 4 de enero, a lo mejor mi caudal era de 3,52 metros cubos por segundo. Pero esos datos instantáneos a mí no me sirven. Yo lo que necesito son datos promediados. Y en este caso, para obtener el promedio de esos datos, los promedio. Los sumo y después los divido por el número de datos. Y con eso voy a obtener el valor de caudal promedio, que en este caso es 2,42 metros cubos por segundo, que está ahí. En enero del año 1979, 2,42 metros cubos por segundo. ¿Dudas? ¿Se entiende esto? Profe, ¿cuál era la frecuencia del aparatito que medía los caudales? 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos. Ustedes le dan la frecuencia. Ah, vale. Entonces puedo tener los caudales cada 1 segundo, cada 2 segundos, cada 5 segundos, cada 1 minuto, 10 minutos. Cada 1 segundo es bastante poco útil tener los caudales. No tiene mucha utilidad, ¿cierto? Y aparte que van a tener, si lo tienen cada 1 segundo, ¿cuántos segundos tiene un día? 86.400. O sea, van a tener 86.400 datos por día. Multiplíquenlo por 31 días para el mes de enero, van a tener toda esa cantidad de datos de caudal. ¿De qué sirve? De nada. No sirve de nada. Aunque igual se registran así, pero no sirven de mucho. Después igual se calculan los promedios, etcétera. ¿Cuál es el caudal mínimo
de este registro de datos que tenemos aquí de enero del 1979, el registro indica que el caudal mínimo es ese. Caudal mínimo, el azul, es el caudal medio mensual. Este es el caudal mínimo de enero. Y el caudal máximo de enero está acá. Caudal máximo de enero. Y ahí tenemos los tres datos que habíamos nombrado nosotros anteriormente. Ahora, enero se comporta así. Si analizamos abril, o mayo, o junio, tal vez vamos a tener un comportamiento así, creciente. Y ahí nuestro caudal mínimo va a estar acá, nuestro caudal máximo va a estar acá, y nuestro caudal medio va a estar aquí. O capaz que se comporta así. En el mes de julio del año 1979, que es el año que estamos revisando recién. Entonces aquí nuestro caudal medio está aquí, nuestro mínimo está acá, y nuestro máximo está aquí. ¿Me van siguiendo? En este registro de datos, lo que nosotros tenemos son los caudales medios mensuales. O sea, nosotros tenemos estos datos de todos los meses, de todos los años que se tiene registro. Que son estos. ¿Dudas? ¿El resto está todo claro? Hay como 18 personas conectadas aquí y solo Emilio está participando. El resto, ¿entienden esto? Sí, profesor. Entiendo. ¿Qué se hace con estos datos? Lo primero, y que yo no sé si le alcancé a comentar en la clase anterior, que lo primero que se hace con estos datos es analizarlos. Porque hay que verificar que los datos sean fidedignos, que estén buenos. ¿Ya? Acá sí, nadie me preguntó, pero si se fijan, tiene una simbología, algunos caudales medios asociados que lo acompañan. ¿Qué creen ustedes que son esos símbolos? ¿A qué se pueden deber? ¿Qué se les ocurre? Ese es el mínimo, po. Mm, No, me equivoqué. no, Eh, no, caudales. Estos son los caudales medios mensuales. eh, sí, puede ser promedio. El que está con asterisco. No, pues si todos son caudales medios mensuales, todos estos son caudales medios mensuales, de cada mes, de cada año que se tiene registro. Sí, pero el que está con asterisco arriba, pregunta usted. Ah, ahí, pues, ahí hay uno que tiene un asterisco, acá hay otro que tiene una arroba, aquí hay otro que tiene un porcentaje. ¿Por qué tienen esos símbolos ahí? ¿Qué se le ocurre? El arroba puede ser como por el factor de seguridad, ¿o no hay que ver? No. Ya, sí. ¿A alguien se le Profe, ocurre? Sí. ¿será por lo que decía usted que en algunos días llovía y en otros disminuía una cosa así como el caudal y como para no sacar un promedio inexacto, como que hacían un cálculo estadístico ahí como para sacar un promedio, ¿no? Anda por ahí la cosa. En estricto rigor, lo que es eso es que esa simbología te indica que esos promedios, por ejemplo, aquí en octubre del año, ¿qué año este? 73, esos datos, creo que el 73, no sé, ya, pero ese dato, el 34,69, tiene una arroba,
porque eso indica de que no se alcanzó a registrar la totalidad de los días del mes con datos. De hecho, aquí fíjense que hay meses que están vacíos, y eso es porque la estación falló y no se registró información. Algo pasó. Y eso, eso arroba, porcentaje, asterisco, es porque te indica. El asterisco no me acuerdo acá, pensé que los tenía, pero no están. Te dice menos de 10 días de información. El arroba menos 20 días de información. ¿Se entiende, no? O sea, el dato de caudal medio se determinó con los días que tenéis disponibles. En octubre, que octubre tiene... ¿Cuántos días tiene octubre? ¿30? 31 días tiene octubre. 31. 31. De los 31 a lo mejor había 18 días de datos. Entonces por eso te lo acompañan con un símbolo, para que te des cuenta de que ese dato no es tan fidedigno. De hecho, los de precipitación me acuerdo que salían. Aquí está. El porcentaje, más de 20 días con información en el mes. El asterisco, 1 a 10 días con información en el mes. El arroba, 11 a 20 días con información en el mes. O sea, el asterisco es el que menos hay que creerle, porque tiene solamente, en el mejor de los casos, el 33% de datos del mes. O sea, este 10,46 es para no creerle mucho. No sé si hay otro con asterisco o no ninguno. Ese nomás. ¿Ya? Entonces, estos análisis no es tan simple como llegar a Ahí agarrarlo hay otro, y profe. llevarlo. Ahí ¿Ah? dice 10,76, sale otro asterisco. Más Oh, abajito a la izquierda. ahí está. Ese. Sí, sí. Entonces, esto no es llegar y agarrar los datos y meterlo a la juguera y sacar cálculo. Esto hay que analizarlo. No me había fijado que podía hacer eso. Esto hay que analizarlo, estos datos. Y esa es la pega de el hidrólogo. ¿Ya? Él es el encargado de hacer todo este análisis eh, para poder hacer cálculos correctos. Y recuerden que con esto nosotros después vamos a proyectar lo que va a pasar cuando mi sistema esté operando. Y eso va a pasar dentro de 10 años más, no sé. En puro diseñarlo y construirlo me va a demorar 10 o 15 años. Y de ahí recién va a empezar a operar y va a empezar a funcionar con los datos que yo estimé que es lo que va a pasar con el agua en esos años. Entonces hay que primero analizarlo, ¿cierto? Para analizar la lógica de que esté funcionando bien. Hay que elegir una estación patrón, que esto considera lo que se llama relleno estadístico, que es el análisis de consistencia. Y el análisis de consistencia, cuando es como un análisis comparativo. Y lo que hace esto es tomar una estación base que yo estudio preliminarmente y digo, esta estación tiene buenos datos, se registraron todos los datos, no tengo ninguna simbología que lo acompañe, está cerca de mi otra estación. Por ejemplo, si yo a esta estación, que es la que estábamos revisando nosotros, no le creo mucho los datos, yo puedo utilizar una estación cercana, como esa. Y si esta estación tiene buenos datos, entonces yo puedo comparar los datos de mi estación que tengo dudas con esos datos. ¿Se entiende? Compararlos y en el caso de que tenga datos faltantes, como por ejemplo en el año 2000, en enero, ¿cierto? No tengo datos. Algo pasó con la estación, se echó a perder, se la robaron, no sé. Pero no tengo datos ni enero, ni febrero, ni marzo, ni abril, ni mayo, ni junio del año 2020. Pero sí, en la estación que está cerquita, que es la canal alimentador Embalse Coihue con Boca Toma, sí tengo esos datos. Entonces yo puedo hacer un relleno estadístico que se llama, que es utilizar los datos de esa otra estación. Hay que hacer un proceso, no es llegar y tomar los datos y pegarlos aquí. Hay que hacer un cuadro comparativo, un análisis estadístico. Y rellenar estos datos que me faltan acá. O ahí tengo un dato que me falta, que es el año 94, el mes de abril parece, abril. Y puedo rellenar ese dato. Y así complemento los datos de mi estación que estoy analizando. Por lo tanto, el análisis de consistencia o curva doble masa acumulada que se llama, lo que hace, que no la voy a explicar en detalle, pero lo que hace esta curva es que relaciona una estación, que es la estación Chillán Viejo, en este caso la que se analizó aquí, con la estación Coihueco. Y obviamente, como son dos estaciones que están cerca,
tiene que sí... Esperen un segundito. Tiene que sí o sí relacionarse a través de una línea recta. Porque si mi estación Chillán dice que la cantidad de agua o el caudal o el volumen, en el caso de las precipitaciones, que cayó en una estación, tiene que ser, ¿cierto?, muy parecido a la que cayó en la otra estación porque está cerca. Por lo tanto, si llovió después en otro mes, esta se va acumulando la masa de agua que llueve, va a ir aumentando en proporción lo mismo que va a aumentar la otra estación. Fíjense, el tercer dato, el cuarto, el quinto, va aumentando la masa que ha llovido en total, ¿cierto? Lo mismo que está aumentando en la otra estación. Y por eso se me genera una línea recta. Hay consistencia en los datos. Si yo analizo las precipitaciones que cayeron sobre las estaciones pluviométricas que hay en estos dos puntos, entonces la relación debe ser una línea recta. Para corregir los datos, en el caso de los caudales, se puede hacer a través de la relación de áreas de drenaje. O sea, si yo tengo dos estaciones, tengo una cuenca y tengo otra cuenca al ladito, ¿ya? Y yo digo, en el día 25 de abril del año 1986, no tengo el dato de mi cuenca de interés, que es esta, donde estoy estudiando. Mi estación no posee ese dato, pero una estación que está en una cuenca de al lado, sí la posee. Por lo tanto, yo puedo relacionar para determinar ese dato faltante en mi estación para ese día, el caudal medio, suponiendo, puedo hacer una relación de las áreas de drenaje. Y las áreas de drenaje es la superficie que tienen las cuencas. Ya se salió, ¿no? Es la superficie de las cuencas. Entonces dice, relacionando estas áreas para dos cuencas cercanas que cumplan con ciertos requisitos de régimen, régimen es el comportamiento de los caudales durante un año, cotas y áreas similares, o sea, también que las estaciones estén más o menos a la misma cota, porque si la estación está más abajo, va a llover más. Entonces acumula más agua de lluvia desde aguas arriba. Por lo tanto, me genera que no esté comparando lo mismo, los mismos relación de datos. ¿Ya? Entonces tienen que tener más o menos la misma cota, el mismo régimen y las mismas o cercanas áreas similares. Y yo ahí puedo hacer una relación de las áreas. O sea, si en una cuenca que tiene el doble de área que la otra, lógicamente el caudal de agua debe ser aproximadamente el doble de la otra. ¿Ya? Relacionando solamente las áreas a través de una regla de tres. ¿Duda hasta acá? Chiquillo, ¿alguna duda? Profe, generalmente se dan de baja por estas cosas, ¿cierto? Cuando tiene mucho asterisco, Claro, mucho o sea, arroba, todo eso. si hay mucho dato faltante, hay que rellenarlo. Y hay que utilizar datos de otra estación para poder aplicarlos a mi estación y con eso tener el registro de datos como corresponde. Profe, ¿Sí? pero ahí en ese caso se ocuparía la estación siguiente y la anterior de la del dato faltante. Como siguiente y anterior. No sé, por ejemplo, tengo la estación uno, 2 y 3 y me falta la 2. Ocupo los datos de la 3 con la uno para sacar la del 2. Una cosa O así, ¿o sea, no? en realidad necesita una estación nomás. O sea, a ver, aquí qué estamos suponiendo nosotros. Nosotros supongamos que yo voy a construir un muro aquí, ¿ya? Para este río, Niblinto. Entonces a mí los datos que debo utilizar son los de esta estación, porque esta estación es la que está midiendo los caudales de mi río donde yo voy a instalar un muro.
pero como no puedo utilizar esta estación que está acá, o no puedo utilizar esta estación que está aquí, ¿cierto? O no puedo utilizar una estación más lejos que esta que estaba acá, por ejemplo. No, porque mi río es este. Este es mi río. Aquí yo voy a construir mi muro. Entonces yo necesito utilizar estos datos. Pero si a esta estación le faltan datos, sí puedo rellenarlos utilizando los datos de una estación cercana. Esa es la lógica de esto. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Pero necesito una estación nomás. Ahora, igual puedo utilizar otra estación. A lo mejor esta otra estación que quiero utilizar para analizar, a lo mejor tampoco tiene datos tan buenos. Entonces ahí también puedo utilizar otra estación que esté más cerca para poder analizar sus datos y tratar de rellenar y complementar los míos, los que necesito, los que me sirven. Entonces, el análisis estadístico, lo que yo voy a hacer con estos datos es que una vez tenga toda la información arreglada, ¿cierto? Ya corregida, con datos rellenados en caso de que fueran faltantes. O sea, estos datos que yo tenía aquí fluviométricos ya no van a tener asterisco, ni arroba, ni porcentaje, porque yo los arreglé en función de otras estaciones que utilicé, que son las estaciones patrón. O estos datos faltantes ya no están faltantes, van a existir, porque utilicé mi estación patrón para poder rellenar estos datos. Y cuando ya tenga todo mi registro de datos completito aquí, yo ahí voy a poder trabajar esta información para aplicar esta estadística. Y voy a hacer análisis probabilístico de los datos. Porque de aquí parte, de este análisis estadístico, parte la determinación de los caudales para un cierto periodo de retorno. Y el muro se diseña para un caudal con un periodo de retorno altísimo. Lo que yo recuerdo cuando revisaba yo en la universidad proyectos de este tipo, en el caso del embalse Coihueco, que nosotros lo diseñamos a modo académico, el muro lo diseñamos para un caudal con periodo de retorno de 10.000 años. Eso quiere decir que es un caudal que sucede una vez cada 10.000 años. O sea, la probabilidad es bajísima de que eso suceda. ¿Ya? Espérense que voy a nuevamente conectar la pantalla. Entonces, si nosotros analizamos en un grafiquito, esto es lo que yo quiero ver, el caudal, a ver, vamos a hacer la probabilidad acá, probabilidad y caudal. ¿Cómo debiese ser para una probabilidad baja? Por ejemplo, una probabilidad del 0,001%. ¿Cómo debiese ser el caudal con esa probabilidad? Muy alto. Muy alto. Perfecto. O sea, para que suceda no, está mal el gráfico. Tendría que ser acá, ahí sí. Sí. Ahí. Eh, para una probabilidad de un 0,001%, yo estoy diciendo que ese caudal tiene la probabilidad de que suceda ese caudal, de que pase por el río, un caudal con esa probabilidad, ¿cierto? Tiene que ser un caudal muy alto, porque un caudal muy alto es poco probable que pase. Entonces, por lo tanto, a medida que va aumentando la probabilidad de suceso, aquí ya estamos en el 0,01%, ¿cierto? Vamos a tener un caudal menor, no sé, supongamos más acá, por ahí. Ya una probabilidad del 1%, el caudal va acá. Del 10%, el caudal va aquí. Del 100%, el caudal lógicamente va a ser cero o cercano a cero. Entonces, por lo tanto, la relación que existe entre la probabilidad y el caudal es de esa forma. ¿Homologarísmica o no? No me quedó muy bonita, pero
Porque nunca debería tocar los ejes. O sea, Es que arriba por lo menos. esta, el comportamiento entre la probabilidad y el caudal es una función. ¿Qué función? Una función probabilística. Y esa función probabilística va a depender de los datos históricos. Porque recuerden que ustedes tuvieron estadística, ¿no? Sí, profe. ¿Cuántas funciones probabilísticas se acuerdan? Mucho. Gauss, log normal, log Pearson, Gamble. Sí. Son como 90 las que yo recuerdo que hay. Entonces, por lo tanto, una de ellas se va a adecuar mejor a los datos. O dos de ellas, o tres de ellas se van a adecuar mejor a los datos. ¿Cierto? Y ahí es donde se analizaba según sus parámetros. ¿Cierto? Que uno analizaba el chi cuadrado y todas esas cosas, que es para ver cuántos de esos datos se ven reflejados dentro de la función. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, este comportamiento va a ser la función probabilística que va a depender de cómo los datos históricos digamos, se adecuaron a esa función. Y con esa función probabilística yo voy a poder proyectar. Porque obviamente, a lo mejor, dentro de mis datos históricos, yo conozco obviamente desde caudal cero hasta estos caudales nomás. O sea, veamos, por ejemplo, aquí en esta estación cuáles son los caudales máximos dentro de los medios. O sea, aquí hay un 50, 58, no sé si hay malto. Creo que es el malto que hay. Aquí hay un 63. Hay un Supongamos que 66. hay un 66. Es el malto, supongamos. No veo otro. El 66. Por lo tanto, el 66, aquí, capaz que esté acá. 66,6 metros cubos por segundo. Y obviamente el caudal más bajo va a ser 0 metros cubos por segundo. Entonces yo conozco estos datos nomás. Profe, Lo que me permite la función probabilística, disculpa, es poder obtener estos datos, los que no conozco. Y eso se llama proyección. Extrapolación, perdón. Eso se llama extrapolación. ¿Por qué? Porque el muro no va a estar aquí, po. No va a estar en estos datos el muro. El muro va a estar por acá, en esos datos de caudal. O sea, cuando el caudal sea, por ejemplo, no sé, voy a suponer 1000 metros cubos por segundo. ¿Y por qué yo diseño para ese nivel de caudales y no para estos que conozco acá, que yo conozco entre el 0 y el 66,6, para el registro histórico de caudales de esta estación? Yo voy a diseñar para el 1000. ¿Y por qué voy a diseñar para el 1000? Para que no me pase esto. Porque aquí el caudal afluente del río fue de 2600 metros cubos por segundo. Y ese caudal no se tenía registro de un caudal de ese tipo en este río. profe, ¿Sí? cuando usted dijo lo del periodo de retorno de 1000 años, de 10.000 años, significa que el Q más chiquitito lo deja en el. ¿O puede ir al gráfico para hacerle mejor la pregunta? El gráfico que había hecho usted del caudal y de la probabilidad. Significa que el 0,001% es el caudal más pequeñito. Eso quiere decir con un periodo de retorno de 10.000 años. El más grande. Porque esa es la probabilidad. El Va, 0,001% pero es la el probabilidad caudal que pase el más caudal. grande, Entonces el más grande. ya. Claro. Y un periodo de retorno, el periodo de retorno es 1 dividido en la frecuencia. Sí, por eso es 0,001. Exacto. Uno partió en 10.000. Exacto. Por eso le preguntaba. Exacto. Mm. Eso es un partido en 10.000, creo. A lo mejor le falta un cero, no sé. Exacto. Entonces, por lo tanto, yo diseño para ese caudal. Le falta un cero. Ese uno, Me falta uno uno partido por miles. retorno de 1000 años. Sería ese Ya, gráfico. bueno, supongamos que entonces este es el caudal para un periodo de retorno que se expresa como una T mayúscula de 1000 años. No importa, pongamos que 1000 años. Ese sería el caudal asociado a un periodo de retorno de 1000 años. Y si estoy diseñando mi muro para un periodo de retorno de 1000 años, entonces yo voy a construir mi muro aquí. Aquí voy a construir mi muro. En ese caudal. Con ese voy a diseñar.
Y ese yo no los conozco, pues si yo conozco los datos que están aquí encerrados. Entre el 0 y el 66,6. Yo esto para acá no lo conozco. Esto yo todo es estadístico. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Lo voy a retomar este tema el día, cuando tenemos el lunes, porque es un poquito cabezón este cuento. Así que dejamos para el día lunes esta parte estadística y continuamos. ¿Les parece? El otro lunes, por la otra semana es libre. Ya, chiquillos, les deseo que descansen esta semana, relájense, disfruten con su familia, para que volvamos la siguiente semana con todas las pilas puestas a terminar y que pasen todos sus ramos y les vaya súper bien en este semestre. Ya, chiquillos, Profe, así que profe, dígame, Emilio. respecto a lo del trabajo, ¿se le pueden mandar correos nomás la otra semana o preferiría usted, por ejemplo, dejar un día exclusivo como para responder dudas, Es que la como otra para semana es libre. descanso igual? Pues. La otra semana es libre. Por eso les digo que tómensela libre. Si Ah, quieren ya. estudiar, si quieren cosas, háganlo, pero no traten de abstraerse un poquito de la universidad si la idea es que descansen. Ya. Ahora, es decisión de ustedes si quieren estudiar, leer, pero traten de abstraerse un poco. Si quieren, mándenme correo y yo se los voy a contestar de todas maneras la semana que volvamos. ¿Ya? Porque la idea tampoco, yo quiero que descansen, entonces no quiero estar hablando de la universidad la próxima semana. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? Ya, chiquillos, que tengan una Profe, buena próxima semana. Dígame. ¿se podría quedar unos minutitos para hacerme una consulta pequeñita? Ya, vale, Priscila. Ok. Muchas gracias. Chao, chiquillos. Gracias a todos. Chao, Chao, profe. profe. Chao, que Chao, estén bien. profe. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chiquillos.